Ok, estamos a 23 de enero de 2024 en biomatemáticas 1. Y esta semana, el día de ayer, comenzamos a hablar de lo que son las sucesiones numéricas. Y vimos que hay de dos tipos: las secuencias, que son filas ordenadas de números, las secuencias numéricas, podemos decir, y las series numéricas, que son filas ordenadas de números donde son filas ordenadas de números que operan matemáticamente. Sí, matemáticamente. Sí, las ordenadas, los números, por supuesto, que operan matemáticamente. Operan, que sí que se relacionan entre sí. Vimos un ejemplo de una secuencia, que dijimos que vamos a poner el nombre, la secuencia A, que era de los números 2, 5, ahora sí puse 5, ayer puse 4 al principio, 8 y 11, que dijimos que es una fila ordenada de números porque está formada esa fila o secuencia A, está formada por números que reciben el nombre de términos. Los representamos en general para cualquier secuencia numérica por letras minúsculas, y la posición de cada término o número en la fila se indica mediante un subíndice numérico: 1 para el primer término, subíndice 2 para el segundo, subíndice 3 para el tercero, subíndice 4 para el cuarto. Y que estos números, que son los términos de esta secuencia en particular, se pueden conocer porque la fila no solamente son números en un orden numérico, por ejemplo, de número de menor magnitud a número de mayor magnitud, pero sería un orden de menor a mayor o de mayor a menor, puede ser. Y que obedecen a un patrón que se define por una especie de función matemática que está conformada por por varios elementos. Por dos elementos. Un elemento es la identidad de los términos. Los términos
A sub n, donde n es el índice y la relación que hay, no una operación, sino una relación que hay entre estos números con un orden. En este caso se trata de un número definible, ¿no? Para que sea otra vamos a poner con rojo, que es lo podemos identificar como la diferencia numérica entre los términos, la diferencia entre 2 y 5, la diferencia en este caso es 3, entre 5 y 8 la diferencia numérica es 3, entre 8 y 11 la diferencia numérica es 3. Esta diferencia numérica le llamamos coeficiente. Y decíamos que una secuencia se define y se puede identificar sus términos, los números o términos que la componen, por un patrón que está conformado por el coeficiente, digamos el coeficiente C, que como en las funciones decimos n es el coeficiente de la pendiente de la variable independiente o abscisa en una función lineal, por ejemplo. C, el coeficiente, así como el coeficiente de una función lineal multiplica a la variable, aquí el coeficiente multiplica a el índice, que como vemos el índice también es variable, 1, 2, 3, 4, mientras que el coeficiente, que es un número constante. 3, 3, 3, 3, 3, 3. No se nos trae que es 3, 5, 8, 10, no cambia. El coeficiente, como los coeficientes en las funciones, es un número constante. Mientras que n o el índice sería, digamos, equivalente a la abscisa en las funciones matemáticas. El patrón entonces sería para esta función, para esta secuencia en particular, de hecho una función que sería c por n más menos un término, digamos, de un número b. En este caso el patrón de esta función, insisto, de esta secuencia sería, y por eso lo voy a poner en negro para que digamos que es la secuencia A, el patrón de A sería el coeficiente 3 por n que es el que el patrón nos permite identificar o nos da, vamos a decir, es la identidad de cada A sub n de cada término. El patrón nos da la identidad de cada término, es decir, cuál número está en cada posición. Habíamos dicho que, por ejemplo, para poder identificar al segundo término, al número 5, tendríamos que usar entonces el coeficiente 3 por el índice del número 2. 3 por 2 sería 6, pero 6 es distinto de 5. ¿Cómo tenemos el 5 a partir del 6?
le restamos 1. Menos 1. ¿Okay? Sería entonces 3 por 2, 6 menos 1, 5. El cuarto término, 3 por 4, 12. Menos 1, 11. ¿Okay? A ver si se reduce un poco el ruido. Un poco. Bien. Bien. Entonces, pusimos otra fila de números, otra secuencia de números. En la sesión anterior, que era ¿cuál dijimos? Vamos a poner con negro todavía para ser honesta, porque aquí lo que tenemos es una secuencia. La secuencia A es 2,5,8,11. También hablamos de las series. Diríamos que la serie es una fila de números, puede ser esa misma, pero los números se operan matemáticamente a través de una operación aritmética o de ellos. Por ejemplo, tendríamos que A se transformaría en una serie si tengo a los términos 2, 5, 8 y 11, pero operando como adición, por ejemplo. Tendríamos entonces esta representación genérica para una serie: A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4. Y dijimos que al ser una operación matemática, pues nos va a dar un resultado numérico consecuencia de la operación correspondiente. Aquí sería una suma o adición. Nos está indicando estos signos que tenemos que sumar esos números. Y vimos que la suma era aquí 26. Podemos hacer la que decía mi señora que compra las verduras: 2 más 5, 7, más 8, 15, más 1, 16, llevo 1, más 1, 26. Más 1, digo, 1 en las decenas, 6 en las unidades, 2 en las decenas, llevo 1 en las decenas, le sumo una decena, tengo 26. Digamos entonces que en términos generales esto nos daría un número n, donde n es igual a 26, la suma de los términos de la serie A. Que por cierto, dado que esta es la misma fila de números de la secuencia, pues los números de esta serie, de esta suma, tienen un patrón. Podemos conocer al término A sub T4 o A sub 2, A sub 3 o A sub 1 mediante el patrón de la serie, de la secuencia correspondiente. Y que podemos usar ese patrón de 3n no más menos 1, 3n menos 1, para conocer el número n mayúscula, como haciendo la suma de cada uno de estos términos. Tenemos un primer término que sería 3 por 1 menos 1, sería 2, 3 por 2 menos 1 sería 5, 3 por 1 menos 1 sería 8, 3 por 1 menos 1 sería 3 por 4 menos 1 sería 11. Y representamos esta suma de este patrón para cada término mediante el concepto de sumatoria. Y lo representamos de esta manera. La sumatoria se representa con la letra sigma mayúscula
letra griega sigma mayúscula, donde indicamos que n son, en el patrón son los índices. En el patrón son los índices. Pues esos índices los identificamos con el primer término. El primero sería 1, sub 1, hasta el último término, el índice del último término, que sería en este cuadro. Y leemos esto así: n, o la suma 26, va a ser igual a la suma o sumatoria desde el primer término, o n igual a 1, hasta el cuarto término, n igual a 4, de 3n menos 1. Diríamos entonces que podemos conocer la suma de esta fila de números, la suma, simplemente usando una sola operación, que sería esto como si fuera una función. Se parece a una función. Si n es igual a y, podríamos decir que es igual a 3x menos 1, donde x es el índice para una serie. Más bien, en una serie. Índice de los números, índice en una serie. El índice de números en una serie numérica. Entonces es una forma de uso del concepto de función para obtener resultados en la suma de filas de números ordenados o series. Recordemos que este 3, ¿de dónde sale? Sale del coeficiente, que es el número constante, que es la diferencia numérica entre los términos de una fila de números, ya sea una secuencia o una serie. En una secuencia, el coeficiente nos permite identificar los términos de una fila o secuencia. En el caso de una serie, el coeficiente nos permite obtener tanto la identidad de los términos de los sumandos, vamos a decir, como el resultado de la suma. ¿Qué operación es esta? Esta es una operación aritmética. En este caso se trata de en este caso para esta serie, es una operación aritmética. Ok, vamos a cambiar hasta de color. Otra secuencia de números que vimos en la sesión pasada fue esta, llamémosle la B, la secuencia B, que habría sido 1, 2, 3, 4, 5, digamos que hasta $100. Sería una secuencia de números, una secuencia numérica de 100 términos. Digamos que desde B igual a sub 1, a sub 2, ahorrémonos tinta y espacio, hasta a sub 100. Esta misma secuencia podríamos transformarla en una suma, una serie, a través de sumar los términos. Podríamos tener entonces la serie B, sería 1 más 2 más 3, déjenme tratar de que quede en columna esto, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más hasta el 100. Como es una serie, nos va a dar un
¿Cómo podemos obtener n? ¿Cuál es el resultado de n? Cuenta la leyenda que este ejercicio se lo puso un profesor a su grupo de alumnos de educación básica en un lugar del centro de Europa. Creo que por ahí está el Imperio Austriaco, una cosa por el estilo. Para callar a los niños que dejaban, los tuvo entretenidos ahí sumando. 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28, más 8, 36, más 9, 45, más 5, 50. ¿Sí? Pues ya me perdí. Sí, ya me perdí. Más 9, más 10, 45. Iba a decir 45, ya me hice camones. Recordemos, es una secuencia. ¿Sí? Como secuencia, entonces, se debe caracterizar por un patrón. ¿Cuál es el patrón? Necesitamos un coeficiente. El coeficiente sería la diferencia entre términos. La diferencia aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1. Ya encontramos el patrón, pero el patrón no es el coeficiente. C es igual a 1. C es igual a 1. Entonces sería 1 por n. Diríamos que el patrón sería 1 por n, pues es igual a 1. El 100 sería igual a 2. ¿Cuánto suma? El último término es 100. ¿Sí? Es el centésimo. Es el número 100. Dijimos que la secuencia es una fila de números ordenados, en este caso de número mayor, pero podríamos tener la secuencia, vamos a llamarla beta, que fuera 100 más 99 más 98 más 97 más 96 más hasta 1, y debería darnos el mismo número n. El mismo número n. Quitemos este 1 de aquí, este 1n, porque ahora tenemos dos n's. Esto será igual a 2n. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando estas. Pues podría hacer lo mismo con estas dos. Podría tener 101 más 101 más 101 más 101 más 101 hasta 101, y esto va a ser igual a 2n. Pues sí, si esto me da n y esto me da n, y aquí sumo n más n, que es 2n, es igual a sumar cada término superior de la serie superior con el término de la serie inferior. Entonces, n a qué es igual?
A n 100 menos más n. A 100 más A1. ¿Cuántas veces sumé 100 aquí? 101. 50. Son 100 términos. 100 veces sumé esto. ¿Sí? Entonces tendría 100 por 101. 100 veces, aquí me está diciendo cuántas veces, y aquí sale vamos a ponerle así, este asterisco es este número. 100 está aquí, es el número de términos. El número de términos. Y el 101 es la suma del A sub 1 de la primera fila con el A sub 1 de la segunda fila. Con el A sub 1 de la primera fila. No, será el último término de la primera fila. Este 1 es este 1 de acá. Lo que hice fue voltear la fila y ponerla abajo. Entonces, este es el A sub 100 o el último, y este es el A sub 1 o el primero de la serie original que tengo acá arriba. Este 1 es este de aquí abajo y este 100 es ese de acá arriba. Entonces tengo el primer término más el segundo término, más el último término. Y para que sea n y no 2n, lo divido entre 2. ¿Cuánto es? Ya es más sencillo. 100 por 101 entre 2. 100. ¿Cuánto? Ahora sí que háganlo con los dedos o con el agua. Son 5.150. 5.050. A ver, 5.050. 5.050 por aquí, 5.050 por allá, 5.050 por acullá. Vemos, o todos están equivocados o todos están en lo correcto. 5.050. Bueno, dice la leyenda que un niño en ese grupo de educación básica, en algún lugar en el centro de Europa Central, por el Imperio Austríaco, un niño de ese grupo, de ese profesor que los puso a sumar estos números hasta 100 para que se estuvieran quietos, lo resolvió en unos pocos minutos, y el que se llamaba Carl Friedrich Gauss. Al menos es como lo representaban en una película que se llama Midiendo el Mundo. Vean si la pueden encontrar en YouTube. Yo la vi en internet, no recuerdo en cuál servicio de video. Entonces, esto salió en Midiendo el Mundo. Entre comillas, porque es un título de una obra cinematográfica. Midiendo el Mundo. Creo que precisamente es una producción europea, no es gringa la película. Además, creo que está en Alemania. Porque además, Carl Friedrich Gauss era germano-teutón, de ahí de esa zona, donde se habla alemán. Y también presentan en la película, además de la vida de Gauss, lo presentan simultáneamente como en vidas paralelas, la de otro filósofo naturalista también de la misma zona, que ahí plantean que se conocían, yo no lo sé, cuando vi la película me encantó, el nombre, ese otro personaje que también vivió junto con la época de Gauss y aparentemente se conoció, al menos yo sí lo planteé la película Viviendo el Mundo, este otro personaje histórico presentado ahí, y su vida y bajada, fue el barón Alexander
von Humboldt. Alejandro de Humboldt, dirían en España, Alexander von Humboldt, que era matemático, finalmente él es naturalista, geólogo y viajero, cartógrafo, que por cierto andó por estas tierras. Estudió el territorio de lo que entonces era la Nueva España, todavía no era México independiente, fue a finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Esta historia de estos personajes, cuando Gauss llegó a esto, dicen, y ya siendo un joven adulto, Alexander von Humboldt llegó a las tierras del norte de Sudamérica, de ahí llegó a México por el puerto de Acapulco, fue recibido por el virrey en su momento, le hicieron toda una fiesta, la acción se aprovechaba, visitó varios lugares, visitó las minas de la entonces Nueva España en la zona del Bajío, hizo dibujos y mapas del territorio de la Nueva España. Le ofreció al virrey, el virrey le dijo no, muchas gracias, entonces él agarró sus mapas y se fue a los Estados Unidos, que ya eran una nación independiente, ya habían derrotado a las tropas británicas y se habían declarado, ya habían podido poner en práctica su declaración de independencia. Fue muy recibido en Washington, en la Casa Blanca, me parece que por Thomas Jefferson, me parece que era presidente de los Estados Unidos entonces, y él sí le compró los mapas. Atando cabos, ¿qué pasó 30 años después? ¿Y qué pasó 40 años después? Casi 40 y tantos años después. 4 décadas después del paso de Alexander von Humboldt por estas tierras, nos vinieron a visitar las tropas norteamericanas. ¿Qué información habrán usado? Dicen que la ciencia es útil. A veces se usa para el bien, a veces no tan bien, o para el bien de algunos y el perjuicio de otros. Lo demás es historia nacional, de las batallas que ganamos y que también perdimos. Sí, perdimos más de la mitad del territorio. La ciencia es útil. Hay quienes la usan, hay quienes no, y pagan las consecuencias. Te hubieran comprado los mapas. Bueno, ok. Finalmente, este 100 es el último término, o el número de términos. No sé si finalmente son, no solamente el subíndice el último término, sino el número de términos. Y este 101, que es la suma del primero de la serie original más el último de la serie original. Bien, bueno, pues esto nos da lugar a que esto finalmente fue la suma de todos estos números. Podríamos decir que entonces tenemos la sumatoria de esta serie, que sería la sumatoria de los términos. Pongamos este número como K minúsculo, ¿sí? El número de términos. El número de términos es K minúsculo, que sería entonces la suma de 1 más 2 más 3 más hasta, en este caso, más 100. Y esto da ¿desde cuál? Desde n igual a 1 hasta n igual a 100. Y es igual a 5050. De aquí, n es el último término. Bien, podemos entonces representar esto también así. La sumatoria desde n igual a 1 hasta el último término, ya lo voy a dejar aquí implícito, de los k términos, donde esta suma, ¿cuál es? Es esto de aquí.
Y en términos generales, este sería el último término o el décimo término, llamémosle el término n, no la suma, sino vamos a ponerle mejor la n minúscula. Por n más 1 me va sacando 8. Sería n por n más 1 para poder poner el denominador bien y que se vea bonito, 2. Y esto nos permite obtener la suma de cualquier serie numérica en la que tengamos un coeficiente constante. A este tipo de series en las que tenemos un coeficiente constante le llamamos series aritméticas. Las series aritméticas son aquellas que se definen por ser filas de números ordenados determinadas por un coeficiente constante. Esto será cierto y podríamos aplicar esta entonces a las otras series. Probemos con la serie A. Para el caso de A sería entonces para la suma de la serie A, esto tendría que ser igual a el primer término es 2, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2. Y el último término es... ¿cuántos términos tenemos? 4, ¿no? Tenemos 4 aquí. Tenemos 4. ¿Cuatro términos? Sí. ¿Cuál es el último término? El último término es 11. Vamos a desglosarlo. No, pero. Sí, a ver. Más 1 entre 2. 11 más 1, 12. ¿Por 4? No, mentira, este sería 2. Tenía que ser el 2. Vamos a ver, probemos con el 2. 11 más 1, 12. Por 2, 24. Entonces, ¿qué pasa si probamos con el 11? 11 por 11 más 1, entre 2. 11 más 1, 12. Por 11, 112. entre 2, aquí hay 8. Probemos con otra serie. Vamos a probar otra. Probemos con esta serie. 3 más 8 más 13 más 18 más hasta 78. ¿Cuánto es la suma? Llamémosle a esta suma S. A esta suma la llamamos S. ¿Cuál es el primer término? A sub 1 es igual a 3. ¿Sí? ¿Cuál es el último término? El A enésimo. 78. Bien. Ok. ¿Cuál es el... ¿Cuál es el coeficiente? 5. El coeficiente es igual a 5. Bien.
¿Cuántos términos son? 5. No. Con el coeficiente podemos saber cuál es el... 78. ¿Mande? 78. No, 78 es el último. Bien. 78 es el último. Bien. Ok. El coeficiente es 5. Bueno, se hace con la fórmula de patrón, ¿no? De Cn más menos B. Cn más menos Cn. ¿El patrón cuál es? Sería 5, ¿no? C5, ajá. Por ¿cuánto vale? ¿Cuántos términos son? Necesitamos saber cuántos términos son. 16. El último término es 78. 78 menos 3 nos daría el sea el inverso de esto. En lugar de sumarlo, lo voy a restar el primero al último. Y lo divido entre C, que sería 5. ¿Cuánto da eso? 15. Son 15 términos. Son 15 términos. Ahora sí puedo aplicar esta. No, son 15 términos. No, me falta uno porque el último sería este. Serían 15 más 1. Esto más 1 me da el número de términos. Me da el número de términos. El n final. ¿Sí? El número del índice del último término. El índice final. Es el número de términos. Entonces, ya puedo aplicar esta. Para esta sería entonces la suma, esta S, va a ser igual a el número de términos n, 16 por 16 más 1. No, sería el primer. No, es que este n es el primer término. Tengo el primer término, 16, sería, necesitaría sumar aquí el A sub 1 más el A sub 16, que es este. Este n es A sub 16. De aquí salió, pero no, de aquí salió. Es igual a 16. ¿Quién sabe qué es eso? Ahora sí puede ser 16. A sub 16 entre 2. Este es el equivalente para esta suma de esta representación. ¿Okay? Aquí el primer término sería el 1 y este sería igual a n, 16, el A sub 16. Aquí lo que tengo entonces sería 16 por A sub 1, que es 3, más el último, que es 78, entre 2. ¿Y cuánto da? 3 más 78 por 16. Entre 2. 648. Ok. Para que este fuera así, tendríamos que tener n igual al primer término, que es 2. No, con el número de términos primero. Si teníamos que ir aquí el 4.
son 4 términos. Por el primer término, ¿cuál es? 2. Bueno, acá está, 2. Más el último término, 11. Entre 2, ¿cuánto es? Ahora sí, integramos. 2 más 11 sería 13. Por 4. 26. Ahora sí. Esta, que sería el número de términos, este sería el número de términos, que sería el índice final, más el primer término, nos va a dar, vamos a decir, el n sub 1 más este, dividido entre 2, es igual, no lo voy a poner de nada, es igual a la suma de cualquier serie aritmética. Vamos a ver, aplica para esta, sería entonces, esto tendría que ser igual a el último término es 100, ¿no? Acá de hecho lo tenemos. Pues lo tenemos acá. Sería, el primer término es 1, el último término es 100, entre 2, ya lo tenemos, 100 más 1, 101, por 100, entre 2, 5050. Entonces, esta que tenemos aquí, podríamos llamarla la fórmula para las series aritméticas. No importa el coeficiente. Aquí el coeficiente es 3, aquí el coeficiente es 1, aquí el coeficiente es 5. El coeficiente lo usamos para conocer el número de términos, para poder usar aquí y como subíndice acá para el último término. Bueno, eso es en cuanto a las series numéricas. También puede suceder que nos encontremos con otras series numéricas, vamos a llamarle a esta C. ¿Quién sabe qué vale? Ahora sí ya parece más C que será. Ya C parece una C. Que sea 1. Comencemos también otra vez con una secuencia. 1,3, voy a borrarlo de allí para poder usar aquí el espacio. Y vamos a poner acá el nombre de la película para recordar. Viviendo el mundo. Acá entonces, 1,3, ¿tienes con el 3? Sí, con el 3. 1,3, 9, 27, 81. Eso sería una fila de números. ¿Están ordenados? Por ejemplo, aquí van de menor a mayor, en una secuencia y en una serie. Aquí de menor a mayor en una secuencia y en una serie. Y aquí de mayor a menor. Puede ser en un sentido o en otro el orden de una fila de números ordenados. Aquí ustedes tenemos un número menor en el primer término, llamémosle C sub 1, pero aunque parezca minúscula, no, esta vamos a hacer más grande para que parezca mayúscula. Ahí está, C mayúscula. C mayúscula sería C sub 1, C sub 2, C sub 3,
C sub 4, C sub 5. Ok. De menor, C sub 1 es 1, el último es 81, mayor que 1, C sub 5, pero a su vez C sub 3, el segundo es mayor que el primero, el tercero es mayor que el segundo, el cuarto es mayor que el tercero, el quinto es mayor que el cuarto. Vamos de menor a mayor. Hay un orden. Hay un orden. ¿Es una secuencia? Sí. De una vez pasemos a... Bueno, es una secuencia como las anteriores, y sí, una secuencia... Aquí ya trabajamos de series aritméticas, o también por llamarle secuencias y series aritméticas. Dejo subrayado porque esta finalmente es la fórmula para la suma de las series aritméticas. En la secuencia los números no se suman, porque si se sumaran ya no sería secuencia, serían series. Entonces, tenemos aquí secuencias aritméticas y series aritméticas porque se comportan igual. Se definen por un coeficiente. Las filas de números ordenados de la secuencia y las filas de los números ordenados de las series correspondientes. Se definen por un coeficiente, que es un número constante que podemos sumar al término predecesor y obtener el sucesor, el sucesivo. O podemos restarle a un número y obtener el predecesor, el anterior. Le sumo 3 al 2, tengo 5. 5 más 3 es 8, 8 más 3 es 11. O digo, usarlo como diferencia o resta. 11 menos 3 es 8, 8 menos 3 es 5, 5 menos 3 es 2. Pero este número que se suma o se resta es constante. Por eso recibe el nombre de coeficiente, como la pendiente de una recta, es constante. Bueno, aquí, en esta fila de números ordenados, ¿cuál sería la diferencia? Entre 5 y 5. Entre 1 y 3, la diferencia es 2. Entre 3 y 9, la diferencia es 6. 6. Ya te estoy contagiando. Entre 9 y 27, la diferencia es 18. Entre 27 y 81, la diferencia es mucha. ¿Cuánto? 54. 54. ¿Es constante la diferencia? No es constante. Cambia la diferencia, es variable. Digamos que si este coeficiente se parece a la pendiente de una función lineal o recta, esto nos diría, si se tratara de una función, diríamos no es una función lineal. Estas serían funciones lineales, estas son funciones no lineales. Porque la pendiente cambia en las funciones no lineales. Y entonces, el coeficiente me permite identificar a los términos de una serie a través del patrón. Ahora, estas secuencias también tienen un patrón, pero no se define por un coeficiente. Entonces, ¿por qué se puede definir los términos o identificar los términos de ese tipo de serie? O secuencia, pero tal vez estamos hablando de una secuencia. Bueno, pues en este caso, no es por un coeficiente, sino por una... A ver, veamos. La diferencia numeral. Este es el común. Voy a usar el azul. O el negro para que se note por
contraste más con el plano del pizarrón. ¿Qué tal que uso el concepto de A entre B? ¿Qué es esto? La definición de un número racional. Hay una razón o proporción, llamemos de R, cuando tengo el cociente de dos números, cociente de división. R, razón. Entonces, quizá pudiera haber una proporción entre términos. Digamos, la proporción de C1 entre C2. La proporción de C2 entre C3. La proporción de C3. Aquí administrar. C3 entre C4 y finalmente la proporción de C4 entre C5. Esto sea la razón o proporción de. Aquí será la diferencia entre pares de números: 5 menos 2, 8 menos 5, 11 menos 8. 3 menos 8, 8 menos 13, 13 menos 18. Aquí, ¿cuál es la razón de proporción? Sería 1 entre 3, pues es un tercio. ¿Sí? 3 entre 9, 3 novenos, pero puedo simplificar. 3 entre 9. Un tercio. Un tercio. 9 entre 27. Un tercio. 27 entre 81. Un tercio. Mientras que en las secuencias y series aritméticas de la entidad de los términos se define por un coeficiente, que es un número constante, que se suma al predecesor para obtener el sucesivo, o al siguiente para obtener el previo, se le resta a este número constante. Las series aritméticas se definen por coeficientes constantes. Esta serie no se define por el coeficiente porque no es constante, pero sí se puede definir por la razón, que también a su vez es un número constante. Es una razón o proporción constante. Y entonces, si tuviéramos en lugar de la secuencia, tuviéramos la serie correspondiente, o transformamos la secuencia en serie, tendríamos la serie C, que sería 1 más 3 más 9 más 27 más 81 igual a un número, ¿sí? A un número y estaríamos entonces ante una serie, pero que no es una serie aritmética. Es decir, no podemos usar esta fórmula para obtener esta o suma. Pero finalmente son filas de números ordenados, ya sea la pura fila o la operación de los números de la fila. Por lo tanto, si son secuencias y si son series. Aquí estamos ante una, y pongámoslo con verde. Esta sería una secuencia, entonces, que se define por una razón constante y recibe entonces el nombre de secuencia geométrica. Y aquí lo que tendríamos sería la serie correspondiente, que sería entonces una serie geométrica.
En función de que filas de números ordenados se relacionen entre sí o se identifiquen entre sí por coeficientes o por razones, vamos a tener dos tipos de sucesiones numéricas: las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Sucesiones que son de dos tipos: series y secuencias, o secuencias y series. Si tenemos secuencias aritméticas, también hay secuencias geométricas. Y cuando los términos de una secuencia operan matemáticamente, darían lugar a series aritméticas y a series geométricas. Ahora, ¿cómo obtenemos f? Eso será otro día, misma hora, mismo canal, mismo salón. Nos vemos el jueves para ver la fórmula de definición de la suma de series geométricas.